Hola amigos, amigas, visitantes de este portal, bienvenidos. Estamos entrando ya al fin de semana, ustedes ya entraron quizás si están viendo esto en la noche y les deseo desde ya que tengan un buen sábado, un buen domingo tranquilo, con lectura o con cine o con comidas con los amigos, como quieran. Y estoy contento porque seguí recibiendo reacciones de ustedes a propósito de estas lecturas que hago en la mañana de algún trozo de un autor, que probablemente sea la mejor parte de este programa, casi seguro. Y hoy día les quiero presentar de otro autor chileno, probablemente muy desconocido para las personas más jóvenes y quizás conocido, pero tampoco es seguro por gente de mi edad, más o menos de mi generación. Me refiero al cronista Daniel de la Vega. Fue un periodista como se estilaba antes, no necesariamente un producto de las escuelas de periodismo. Era periodismo el que se dedicaba a escribir, a comentar, a hacer noticias. Era una generación completamente distinta a lo que vino después, no a los productos de las escuelas. Bueno, este señor era un excelente cronista. Está entre los grandes cronistas junto a Joaquín Eduardo Bello, qué sé yo. Y en algún momento Zigzag publicó 3 o 4 volúmenes que se llamaban Confesiones Imperdonables, donde habían una serie de crónicas que había hecho en diferentes momentos de su vida, que probablemente fueron publicadas en el diario donde trabajaba, me parece que eran Las Últimas Noticias. Y son crónicas basadas en hechos reales, en situaciones que él conoció por terceros o conoció directamente, y son muy sabrosas, algunas son muy divertidas, son un reflejo del Chile de los años 20, 30, 40, y nos permite mirar como por una ventanita ese mundo y el tipo de personajes y situaciones que se movían ahí, muy curioso. Algunas cosas que recoge Daniel de la Vega son aún más antiguas. En fin, un gran cronista, hoy día completamente olvidado. Estuve revisando las librerías, 2 cadenas de librería, y no hay nuevas ediciones de Daniel de la Vega, digamos de las Confesiones Imperdonables. Por ahí encontré algo de él, pero que no era eso, y me costó encontrarlo. Y así es que si los que se interesen después de lo que voy a leer van a tener que ir a las librerías de viejo, y vuelvo a repetir que son los mejores lugares donde encontrar libros hoy en día, son las librerías de viejo. Yo no estoy aquí para recomendar donde usted vaya a hurgar, porque eso ya es entretenido en una librería de viejo. Uno se encuentra con sorpresas de todas maneras, cosas que uno no pensaba, que uno no andaba buscando, saltan así como que nos hubieran estado esperando. He mencionado varias veces, y no es porque tengo un contrato publicitario, sino como dato, que hay una galería comercial en Providencia, un poquito más hacia la cordillera de las Torres de Tajamar, donde hay unas 20 o 30 locales de libros de segunda mano. Es súper entretenido meterse ahí y empezar a recorrer. Hay otras librerías de segunda mano en la calle Monjitas, me parece que se llama. No, Merced, entre... Bueno, donde está el teatro Ictus, la comedia. Ahí hay 2, re grandes, bastante buenas. Bueno, lo que les voy a leer es un trozo de una crónica que trata de una situación que probablemente se presentaba más en esa época que ahora, que estamos más profesionalizados para todo. Es el típico evento cuando alguien, en una conversación, en un bar, en una comida, empieza a contarle a otro lo fácil, lo provechoso que es meterse en un cierto negocio. Y la cosa que empieza así, sin mucha énfasis, así como una conversación al paso, a medida que se empieza a interesar una de las partes, se empieza a convertir ya en un conciliábulo secreto, y finalmente el tipo, encandilado con este negocio tan fácil y tan provechoso, se mete en él, y bueno, generalmente no son buenas las consecuencias. Este es el caso de alguien a quien convencieron que no había nada más provechoso y accesible que montar una compañía de revistas. Cuando digo compañía de revistas, la gente de mi generación me van a entender. Eran esos lugares como el Bim Bam Boom, como qué sé yo, donde habían espectáculos donde siempre tenían que haber niñas bonitas, desfilando, algunas hacían striptease, otras no, bailaban, y había algún tipo de obra absolutamente, digamos ahora dirían pornográfica, lasciva,
cosas de ese tipo. Ahí iba la gente a ver este espectáculo que era bien picante, o sea, pícaro. Y bueno, este tipo lo convencen, se mete en este asunto, tiene enormes dificultades para empezar a montar su primera presentación de su teatro, y Daniel de la Vega nos cuenta lo que pasó en la función inaugural. Y es muy divertido y muy entretenido, se lo voy a leer. Y dice así: el día del debut se abrió la boletería a las 10 de la mañana y empezaron a venderse las entradas. La función sería en la noche. Al anochecer ya estaban vendidas todas las localidades. La función comenzó bastante tarde porque se atrasó un músico, unos trajes no llegaron, hubo que sustituir un número, suprimir otro, y la gente corría y se estrellaba en el escenario con las facultades mentales trastornadas. Después de la introducción por la orquesta, se levantó el telón. El primer número fue una fantasía oriental con palmeras y a media luz, algo lánguido, que el público no entendió bien. Después vino un sketch malo, que produjo una desilusión grave. No se oía más que la voz del apuntador. Lo espeluznante comenzó en el tercer número, cuando aparecieron las bailarinas y desde la pasarela tuvieron que bajar a dar una vuelta por la platea. El primer momento fue de estupor. Estupor de las bailarinas y estupor del público. Las muchachas aparecían aterradas. Las habían sacado de cualquier parte y las pobres no habían visto jamás al público cara a cara y solo tenían muchas ganas de llorar. No oían la música y se habían olvidado de todo. Era una fila desigual, grotesca, vacilante, de mujeres demasiado grandes y demasiado chicas, gordas y flacas. Ni siquiera el susto era uniforme, porque unas tenían el espanto que desorbita los ojos y otras bajaban la vista humildemente y no ocultaban su deseo de meterse debajo de las butacas. Algunos espectadores se reían a carcajadas. Otros hacían gestos de mal humor porque se acordaban del dinero que habían pagado por la entrada. El ruido de los comentarios y protestas, y algunos gritos, subía por encima de la música de la orquesta. Las bailarinas se atropellaban. Comenzó el desorden y un espectador pinchó a una de las muchachas con un alfiler. De la galería caía un griterío creciente. En la platea habían muchas personas de pie. Las muchachas, ya completamente perdidas, solo pensaron en escapar de ese escándalo que iba tomando un aspecto temible. Empujándose unas a otras, desorganizadas, volvieron al escenario. En la primera fila de platea había algunas sillas de madera que estaban algo desarmadas y un muchacho les arrancó una tabla y la arrojó al escenario. Varios lo imitaron y muchos maderos cayeron a la escena. Entonces bajó el telón y fue como el reconocimiento del fracaso y una ruptura de relaciones con la sala. Muchos espectadores se enfurecieron y otras sillas fueron despedazadas y sus astillas arrojadas contra el telón. Los hombres trataban de hacer salir del teatro a las señoras y en los pasillos hubo tumultos. Las sillas que iban quedando vacías eran desclavadas del piso y disparadas con estrépito. Mientras los músicos trataban de salvar sus instrumentos, empezaron a caer palos y pedazos de yeso de la galería. Después, el blanco de los proyectiles fue el piano. El propósito era causar el mayor daño. El estruendo era impresionante. Y así continúa y cuenta luego Daniel de la Vega que cuando terminó el despelote, los carabineros a caballo podían moverse sin problemas por la platea porque la habían demolido prácticamente el teatro. Es una historia súper graciosa. Podía haberles leído lo pasó antes, como este supuesto empresario súbito de una compañía de revistas obviamente quedó en la calle y cómo logró montar este espectáculo atroz, qué pasó después. Hay muchas crónicas así muy divertidas, muy interesantes. Y yo les recomiendo que busquen a este gran cronista que fue Daniel de la Vega en librerías de viejo, porque lamentablemente no ha sido reeditado. Al cronista que sí lo reeditan siempre, es otro gran cronista, por supuesto, quizás podríamos decir más grande que Daniel de la Vega, pero aunque a partir de cierto tamaño, como decía alguien, todas las montañas son grandes, que Joaquín Eduardo Bello. Pero a Daniel de la Vega no le han dado tanta bola y bueno, aquí tengo estos libros que mandé empastar en algún momento para conservarlos mejor. Y eso, les quería contar de eso. Y ahora entramos en materia.
A propósito de esta bomba que recibió don Luis de Grange, el presidente del Metro, una bomba en un sobre que no llegó a estallar, él se dio cuenta que había algo raro, llamó a carabineros, etcétera. Recordemos que a Óscar Landerreche, que fue presidente de Codelco en la administración anterior, le mandaron una que sí explotó en la cocina y lesionó al propio Óscar y a otras personas. Y al parecer es el mismo grupo que se llama medioambientalistas tendiendo a lo salvaje. Yo no entiendo en qué sentido el medio ambiente se puede proteger mandándole una bomba a Óscar Landerreche o a don Luis de Grange, pero en fin, eso es lo que hicieron. Y con esto se reavivó una vieja discusión en nuestro país acerca de la ley antiterrorista, la que actual parece que no sirve de nada. Empezó a discutir de que ya hay que discutir una ley más al día que permita a las policías y a los fiscales actuar con más medios, supongo yo que se refieren a medios de escucha, por ejemplo, que sean cosas así. Y esto también se politizó de inmediato, por supuesto. Mientras algunos culpaban a la ausencia de una ley adecuada, otros culpaban a la policía de investigación y a las fiscalías por no hacer bien la pega, y otros culparon al gobierno en general. El señor Soto, por ejemplo, que es un diputado socialista, primero dijo que el acto no fue terrorista, porque iba dirigido este sobre a una persona con nombre y apellido, no era un atentado así al azar, dirigido al que le toca, como el juego de la viroca, sino que era un intento de homicidio, se podría decir, no un acto terrorista. Lo cual, hasta cierto punto, es un análisis correcto, siempre que uno se quede en ese límite un poco estrecho que usó Soto, porque hoy en día, naturalmente, el terrorismo, que ha crecido como es casi una industria política en algunos sectores, ha abarcado mucho más, y abarca mucho más debido además a los medios de comunicación actuales, y que el acto terrorista clásico, que consiste, por ejemplo, en poner a una bomba en una calle, al que le toca, y que todavía se cometen actos de esa clase. Se cometieron en Irlanda, se han cometido y se cometen, hemos visto de explosiones en iglesias, en templos, en mezquitas, en sinagogas, en todas partes. Son actos terroristas, evidentemente. Ese es el acto terrorista clásico, el asesinato masivo y sin nombre y apellido. Pero hoy en día, con los medios de comunicación que están encima de todo, el atacar a personas que se conocen con nombre y apellido, o atacarlas de frente, cara a cara, y por lo tanto no en forma anónima, es también un acto terrorista. Se podría decir que tiene un objetivo, si no necesariamente causar pánico a la población, de manifestar una causa, como en este caso. Y por lo tanto yo creo que es necesario ampliar un poco la definición de terrorismo, porque si solamente es terrorista poner una bomba al azar en cualquier parte, sin saber quién va a pasar por ahí en el momento en que la bomba explote, entonces incluso este asesinato de gente que ocurrió en una sinagoga en Estados Unidos hace poco, en que entra un tipo con una metralleta a disparar, van a decir que no es terrorista porque el tipo fue a un blanco particular, que era la sinagoga, y mató a determinadas personas con nombre y apellido. Entonces, aquí hay un acto terrorista, es un acto que expresa aparentemente, porque eso ellos lo que declararon, a este grupo medioambientalista tendiendo a lo salvaje, que explicaron por qué lo habían hecho y que estaban pensando en otros blancos. Entonces, la disquisición de Soto, que no es un acto terrorista, porque no cumple con la definición clásica, me parece un poquito pedante y fuera de lugar, considerando la gravedad de lo que ocurrió. Luego culpó el propio Soto al gobierno, como si el gobierno fuera el que fundó la Policía de Investigaciones, la organizó y todo lo demás, o creó la Fiscalía, y como si fuera este gobierno el que estaba funcionando cuando atentaron contra Landerreche, y tampoco se logró en ese momento llegar a ninguna parte con la investigación. Tampoco se pueden prever los actos terroristas, por lo demás. En ninguna parte del mundo se puede saber quién y cuándo va a ser blanco un atentado y de parte de quién va a ser el autor. Entonces, que ya esto se politice, se empieza a convertir en un pretexto más para atacar a alguien, ya sea a una institución o al gobierno, me parece bien penca.
Aquí lo que interesa es crear una ley antiterrorista que le dé a la policía, a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, a quien sea, digo, insisto, los instrumentos necesarios para empezar a actuar con un criterio distinto al que se sigue empleando en Chile, y lo hemos mencionado acá muchas veces a propósito de los actos que han ocurrido en el sur con la llamada lucha del pueblo mapuche, en que se trata de aplicar una ley que está hecha para combatir el delito común y corriente, y no, por lo tanto no se ajusta a las necesidades del combate contra grupos, como en este caso los medioambientalistas, tendiendo a lo salvaje, que tienen un objetivo de alguna clase y que perpetran actos, ya sea poniendo una bomba anónima o poniéndole una bomba a alguien con nombre y apellido. Se requieren otros modos de investigación, de escucha, de intercepción, de muchas cosas que, que no se usan y no existen porque no se combate de esa forma el delito común. Y entonces la sociedad está inerme y eso. Entonces hay que crear una ley antiterrorista y terminar con estas... en algunos sectores hay siempre una resistencia a estas cosas porque todo lo que tenga que ver con represión del delito o de cosas como esta les huele a fascismo, les huele a reacción, les huele a represión, les huele a cosas como esa y se resisten y buscan por aquí, no es terrorismo y esperemos más a ver qué pasa. Esa actitud renuente por lo mínimo, como mínimo, digo renuente, en otros casos yo creo que es una actitud cómplice incluso, eso no puede seguir. No puede seguir. Claro, como no han sido gente de esos sectores los blancos, sino que a veces hasta son los ayudistas de estos grupos, como ocurre con el caso de la Araucanía, en que no han faltado los políticos que se ponen en una actitud no solamente conciliadora, sino que comprensiva, casi de socio. Bueno, como no son ellos los blancos entonces, como la lista va para otro lado, entonces no tienen mucho interés aparentemente en que el Estado, la sociedad se cree medios para combatir, para reprimir, sí, esa es la palabra, reprimir a quienes quieren cometer y quienes cometen este tipo de actos. Y antes de continuar, les quiero recordar, amigos, a todos ustedes, que en caso que entren en una situación de conflicto con alguien, que signifique presentarse ante una corte, un conflicto civil me refiero, pónganse en manos de Salinas y Fabres, una oficina de abogados que se dedica exclusivamente a esos casos. Casos que no son penales, no son laborales, son civiles. Por ejemplo, los temas de familia, los temas de contrato. Todas esas cosas que son disputas entre civiles. Hay que contar con un abogado para salir bien parado en el tribunal. Y para eso está Salinas y Ojeda, que es una oficina que cumple con ese requisito de permitir que la gente salga bien parada. Queda entonces una oficina que se especialice, y como se especializan en el tema, tienen buenos resultados. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó a alguien, porque eso es jugar a la ruleta rusa. Póngase en manos de Salinas Ojeda y resuelva sus casos civiles, como debe ser. Y les cuento para los empresarios o gestionadores de empresas, gerentes, qué sé yo, que los temas administrativos, que son los más complicados, o sea, son los temas complicados de una empresa, los resuelve estupendamente bien Controller S.p.A. Es una empresa que se formó para eso. La formaron contadores auditores que estaban trabajando hasta ese momento como 20 años en grandes empresas internacionales haciendo eso, control administrativo. Y decidieron formar su empresa, la formaron, es Controller S.p.A. y ofrece este servicio a toda clase de empresas, chicas, medianas, grandes, muy grandes. Hacen uso de un software espectacular, internacional, adaptado a Chile. Sobre todo hacen uso de su experiencia y su conocimiento y entregan resultados. De hecho, incluso antes que usted contrate sus servicios, ya le están echando una mirada a su empresa y dándole las primeras recomendaciones, porque son expertos en este campo y captan al tiro los problemas que a veces las empresas los arrastran por años de años sin darse ni siquiera cuenta que su administración está funcionando en forma subóptima. Y a veces no solo subóptima, sino que de frente mala, arrastrando, digamos, las patas
con pérdidas de dinero, de tiempo, con problemas frecuentes, con impuestos internos, con contabilidad, con todos los servicios de habido y por haber. Todos los temas de contabilidad, auditoría, asesoría, todas esas cosas, pónganlas en manos de Controller S.p.A. Tienen planes para empresas pequeñas, grandes, incluso para empresas que están partiendo. Ojo, emprendedores, para todos hay planes con sus respectivos costos que son absolutamente razonables y que van a darle a usted un tremendo beneficio. Aquí están los datos a mi izquierda, póngase en contacto, no pierden nada ya con empezar a informarse un poco más de lo que yo le he dicho, puede cambiar la gestión de su empresa, o sea, va a cambiar la gestión de su empresa. Y vamos a otro tema. El ex ministro de Hacienda, que ustedes recordarán, del gabinete de Patricio Aylwin, yo me acuerdo haberlo entrevistado un par de veces, un hombre muy agradable, Alejandro Fogli, que es un hombre que vive en el mundo académico, en organizaciones de estudio y cosas, ha dicho de frentón que hay que aprobar la idea de legislar sobre el proyecto de pensión. Él mismo explicó, aprobar la idea de legislar no significa que se está aprobando tal o cual proyecto, pero dice, es un tema nación que supera la cuestión de los intereses de los partidos políticos. Bueno, yo ahí tengo mi pequeña diferencia con Alejandro Fogli en el sentido que creo que son precisamente los temas nación los que involucran a los partidos políticos. Para eso están los partidos políticos, para, frente a los grandes temas de la nación, exponer sus puntos de vista o por último los intereses que representan. De eso tratan los partidos, no para discutir cosas menores. Los temas nación no escapan del ámbito de gestión de los partidos. La cuestión es que se discutan, ese es el punto. Y no que se niegue a priori la discusión, que es una forma de oponerse absoluta, 100%. Ustedes pueden, si legislan, oponerse en la discusión punto por punto de un proyecto. No tienen por qué aprobar todo lo que presente el gobierno, por supuesto. Pero hay que discutir las cosas punto por punto, conforme a razón y a los intereses de la nación. Y de acuerdo a cómo vean los intereses de la nación los partidos, la discusión va a tomar un matiz más o menos consensuado, más o menos disputado, pero hay que discutir. Esa es la pega de los partidos políticos, discutir los puntos. Entonces, una oposición que se niega a discutir, advirtió el propio Alejandro Fogli, es una oposición que va a caer más al fondo en el abismo de descrédito en que ya ha caído toda la política, pero especialmente los partidos de oposición, y es cuestión que ustedes vean las encuestas sobre esta materia que existen y que son de público conocimiento. La nueva mayoría, por ejemplo, The Remains, o la nueva mayoría, están en el último lugar de la tabla, acompañando al Congreso como conjunto. La justicia también anda por allá abajo. Entonces, es un tema que se tiene que discutir, es un tema que la nación necesita, cada partido, cada coalición verá el asunto, podrán estar equivocados, podrán no estar equivocados, podrán ser un poco estrechos de mente, como muchos lo son, o no, pero por lo menos discutan, caramba, si para eso les estamos pagando. No para que digan, no, yo no discuto esto. No. Estaba bueno de cacareo, de cerebrado, estimado. No estimado. Señores congresales. Otra noticia nacional tiene que ver con una visita de una señora o señorita enviada por la alta comisionada de los derechos humanos, doña Michelle Bachelet, o sea, una funcionaria de la Oficina Internacional del Instituto de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que vino a Chile y despavorida dijo que aquí estaban habiendo expulsiones masivas de inmigrantes y que estábamos violando todos los principios morales, legales, etcétera, valóricos. Este es el tipo de gente, estos funcionarios internacionales, que no saben dónde están parados, que ven el mundo desde sus oficinas en Nueva York, se informan con prensa absolutamente parcial y con agendas propias, como ocurre ya con toda la prensa norteamericana. Se pegan un viaje 2 días y llegan a conclusiones, unas conclusiones dichas con tono solemne, ¿no? Con esa arrogancia de estos funcionarios internacionales. Y cometió una pequeña confusión.
Una confusión indigna de una persona de inteligencia normal, como debería ser el mínimo que se exija en un organismo internacional. Está confundiendo una expulsión masiva, que supone expulsar un colectivo de gente por su cualidad de colectivo, como que dijéramos, por ejemplo, mañana vamos a echar a todos los venezolanos de Chile. Eso es una expulsión masiva. Cuando un colectivo como tal es considerado persona no grata, digamos, persona colectiva no grata. Y otra cosa muy distinta, señora funcionaria, es cuando usted expulsa individuos, pero como son bastantes o muchos individuos, se conforma un montón. Pero no están siendo expulsados como montón o como colectivo. Están siendo expulsados porque este es ladrón, este otro cometió un crimen, el de más allá entró ilegalmente, este es un narcotraficante. Y bueno, y vamos sumando y son 4. Pero eso no es un colectivo, eso es un agregado. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre colectivo y agregado? Un colectivo es una entidad que tiene características comunes. Un agregado es simplemente una suma de elementos. Entonces hizo esa confusión esta señora y hizo toda esa escandalera de que aquí hay expulsiones masivas. ¿De qué expulsiones masivas está hablando? Uno donde se mueva ve tranquilamente, trabajando tranquilamente, a montones de inmigrantes y nadie tiene ni un problema, salvo algunos idiotas que tienen un problema permanente con los peruanos. Yo aquí en mi barrio me doy vuelta en las construcciones que me rodean. Por lo menos una cuarta parte de los trabajadores que he visto yo son haitianos. El jefe de obra que vi la otra vez era venezolano. En la mascotería que está a 2 cuadras de mi casa donde compro alimentos para mis perros y gatos, todo el personal es venezolano. En los restaurantes en que voy, al restaurante que voy siempre, la misma cosa, donde voy, hay otros restaurantes que son peruanos. Por todos lados hay extranjeros que están trabajando en paz. Así que ¿de qué expulsiones masivas está hablando esta señora? Miren ustedes con qué facilidad se van creando imágenes, saquen lección, porque esto viene de muy antes. Cómo, yendo a un hotel, pidiendo un whisky, yéndose al otro día, ya hacen una conclusión. Y esa conclusión queda establecida en el mundo, en el planeta, en esas organizaciones, como un hecho que ha sido probado, porque para algo fue un comisionado. Señora Bachelet, ya hizo usted... Ya usted no se comportó muy bien con el tema venezolano, del cual no voy a hablar porque ya he hablado bastante de él, me dijo una persona, y tiene razón. Y ahora resulta que manda a su propio país, supongo que Chile sigue siendo su país, señora Bachelet, ¿no?, a una funcionaria tan estúpida como esa, que confunde un colectivo con un agregado. Buena, señora Bachelet. Antes de continuar, todavía me quedan varios temas. Ustedes ven, tengo aquí la página. Ya que viene el fin de semana, es el momento ideal para recordar el vino personalizado, estimados amigos. El vino personalizado que produce una viña pequeña, una de las muchas viñas pequeñas, con un vino exquisito. Salió en un reportaje del Discovery Channel que la otra vez mostraba, no sé si ahora va a aparecer de nuevo. Y se llama vino personalizado porque usted puede personalizar esta parte y esta, las etiquetas, poner los nombres que quiera, el diseño que quiera. Usted se pone en contacto con ellos, aquí están las direcciones, los mails, etcétera, y hace la orden y dice, mire, le mando un adjunto con el diseño que quiero y no problem. O le pregunta a la gente de la viña si tienen un stock de diseños para ver cuál le gustaría, no problem. Usted diseña, le pone el nombre que quiere al vino, con la seguridad que es un vino excelente. Yo creo que me lo voy a fagocitar este fin de semana, por eso que ya le saqué el vestido, ya no aguanta más. Ya no aguanto más. El vino es muy rico. Usted lo encarga con el diseño que quiere, o si quiere, no, ningún diseño especial. Llega a su casa, los precios son totalmente accesibles. Aquí no se trata de un producto, digamos, súper especial, exclusivo, que cuesta una fortuna. Para nada. Es un vino de calidad, simplemente. Y créame que la gente del Discovery Channel no hace videos o reportajes así como así. Así es que por algo fue que usaron esta viña. Espero que esté saliendo el video, pero si no, ustedes ya lo vieron. Este es un emprendimiento familiar que, bueno, con este resultado excelente. Y les recuerdo, estimados amigos, que ya pasado mañana es el Día de la Mamá
y todavía tiene tiempo usted, por lo tanto, comprarle un hermoso regalo en bowmade.com, donde tienen las joyas más hermosas de Chile. ¿Por qué son las más hermosas? Porque son de oro, de plata. No. Bueno, todas las joyas son de metales preciosos. Son las más lindas de Chile por los diseños de los orfebres europeos que las diseñaron. Y usted no va a encontrar esos diseños en ninguna otra parte. Joyas de todo tipo, para hombres, para mujeres, anillos, argollas, esto, lo demás, allá, pulsera, tutti. Entre a bowmade.com y disfrute además la ventaja de que va a usted contar con un 30% de descuento. 30% de descuento. Este es el momento, estimado amigo, que haga un maravilloso regalo en condiciones de descuento que no va a encontrar en ninguna otra parte. Y dos cosas internacionales. Una, ayer me he enterado que esta señora Cristina Fernández, la viuda de Kirchner, en cuya bodega de su casa le encontraron maletas con plata, uno de los gobiernos más corruptos. Y eso, por Dios, que es difícil ganar ese récord en Argentina. Cristina Fernández está publicando libros, está dando cátedra y está primera en las encuestas del público para una posible elección presidencial. Eso debe ser lo que los políticos, siempre adulando a las masas, entre paréntesis, no hay gente más mentirosa que los políticos, llaman la sabiduría popular. Bueno, la sabiduría popular argentina tiene en el primer lugar en las encuestas a doña Cristina Fernández, que por supuesto hizo críticas al gobierno, porque mire que esto es estar haciendo un gobierno que trata de reformar una economía organizada por ladrones, colmo, ¿cómo se le ocurre a Macri hacer tal cosa? Así es que Cristina Fernández en una de esas va a volver al poder con todo lo que significa, y ahí ya podemos decir tranquilamente, no llores por mí Argentina, pero al revés, decirlo al revés, lloren por mí, va a decir Argentina, porque siempre lloran después que han dejado la crema a las personas, ¿no? En Chile hemos visto lo mismo, se entusiasman con alguien, se entusiasman con una cara simpática, se entusiasman con promesas torpes y vacías, y después pagan el precio, y rezongan, y pasa un tiempo y vuelven otra vez a caer en la misma cosa. Cuestión de ver aquí en Chile quién está primero en las encuestas de presidencial y quién tiene un muy buen puntaje. La señora Beatriz Sánchez, representante de un grupo, de un frente, que no tiene ni la más mínima coherencia, salvo en una cosa, que todos sus principios, por no decir, o casi todos, son puros disparates, obsoletos, sacados del baúl de los recuerdos políticos. Y sin embargo, es amorosa, parece Beatriz, yo no la conozco mucho, mujer, tiene todas estas cosas que impresionan a la gente, está en primer lugar de las encuestas. Sabiduría popular, supongo. Y el otro tema, estimado amigo, que es bastante jodido, es la situación internacional. Tenemos otra vez un foco de conflicto con Norcorea. Los norteamericanos interceptaron un barco que estaba haciendo contrabando de bienes que están prohibidos que Norcorea, por una cuestión de un acuerdo internacional, debido a sus pruebas de misiles. En un momento dado dijeron, no van a poder ustedes hacer esto y lo demás allá, exportar carbón, que es una de las fuentes principales de divisas de Norcorea, y estaban usando una serie de trucos para seguir exportando. Interceptaron los norteamericanos un barco que hacía eso, y se lo están llevando a las costas norteamericanas. A su vez los norcoreanos están haciendo pruebas otra vez de cohetes, no los grandes misiles intercontinentales, pero de cohetería de mediano alcance. Ese es un foco de tensión que está empezando a crecer nuevamente. Luego tenemos el tema con Irán, otro tema que está creciendo y está al borde de un posible estallido militar, o por lo menos una escaramuza. Tenemos el tema de Rusia, que se invadió tranquilamente, cara de raja, como se dice, una provincia completa de Ucrania. Crimea, vean ustedes el mapa, es una península que entra en el Mar Negro, en el norte del Mar Negro, grande, es un territorio grande. Se apoderaron de él, así. Como que mañana alguno de nuestros vecinos se apoderara de Tarapacá y Antofagasta. Así, tranquilamente. Y siguen presionando y alimentando a unas guerrillas supuestamente patrióticas que mantienen una herida enconada en otra parte del territorio ucraniano hasta el día de hoy. Llevan ya años en esto. Han muerto miles de personas. Ese es otro foco. Y luego tenemos
la guerra comercial, que yo no sé en qué estará ahora en este momento. Puede ser que quizás ahora, mientras hablo, ya se haya resuelto para bien o para mal y tengamos una guerra comercial a finish entre China y Estados Unidos, o hayan llegado a algún acuerdo, que yo espero que así sea, porque me da la impresión, haciendo algunos cálculos, que hay un 70-80% de probabilidades que lleguen a un acuerdo, porque si no el daño sería muy grande para ambas partes. Pero por lo menos queda un 20-30% de probabilidades de que no lleguen a un acuerdo, y eso es harto. Por eso que las bolsas han caído en todas partes. En algunas partes no han caído tanto porque todavía están con una esperanza. Ustedes saben, las bolsas funcionan con el corazón, podríamos decir. No existe entidad en el mundo más histérica que una bolsa. Y esa es la situación. Mañana, en el programa de los sábados culturales, creo, hasta el momento, porque puedo cambiar de opinión, que voy a tocar el tema de por qué hay autores literarios que son recordados por siglos de los siglos, qué sé yo, como Cervantes, por ejemplo, con su Quijote, por qué hay otros tan buenos o hasta mejores desde el punto de vista de la escritura propiamente tal, que son olvidados de inmediato, nadie se acuerda de ellos. En Chile tenemos el caso de Juan Emar, por ejemplo, mejor que varios, o sea, mucho mejor que montones de autores ahora presentes o que estaban presentes hace poco tiempo, pero nadie sabe ni siquiera que existe. ¿Qué pasa? ¿Por qué un autor es puesto en el hall de la fama y por qué otros pasan al olvido completamente? Y vamos a revisar qué dice sobre eso Jorge Luis Borges, y vamos a revisar esas cosas, creo, si es que me siento en condiciones de hacer ese análisis, porque yo no soy experto en literatura, leo bastante, pero no mucha literatura. De cabro leí mucho más de lo que leo ahora, digamos, eso que llaman ahora narrativa. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y no olviden Daniel de la Vega y sus confesiones imperdonables. Recuerden, no Daniel Vega, Daniel de la Vega. Ese es su nombre. Hasta mañana.